Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Gloria a Dios. El tema de esta mañana se llama Jesús es el Mesías. ¿Sí? Jesús es el Mesías. Entonces yo creo que todos, la mayoría de todos nosotros como personas cristianas o religiosas, sabemos que Jesús es el Mesías, ¿no? Y sabemos que el pueblo de Israel no le reconoció como el Mesías. Y sin en cambio, un pequeño grupo de personas, dijéramos los discípulos, la iglesia, los apóstoles, sí lo reconocieron como el Mesías. Entonces de eso va a tratar este tema. ¿Por qué el pueblo de Israel no le reconoció como Mesías cuando las profecías hablaban claramente del Mesías? ¿Ok? Y hay algunas cosas más que vamos a comprender hoy que son interesantes para pues tener la seguridad de que Dios a cada uno de nosotros nos puede hablar. Y que cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros, pues nosotros somos un Mesías. ¿Vale? ¿Sí? Poco a poquito vamos a ir comprendiendo esto, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar. Escucha. El tema pasado vimos sobre el rapto y la segunda venida de Jesucristo. Entre comillas, la palabra Jesucristo. Fue lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Y comprendimos que no es Jesucristo el que viene montado en un caballo blanco con sus ángeles a gobernar la tierra desde Jerusalén. Así que para ahondar un poco más sobre este tema, a continuación veremos que este Jesucristo de la segunda venida es el Mesías prometido por Jehová al pueblo de Israel. Entonces, hay un Mesías que ya vino y que fue Jesucristo. Y hay un Mesías que Apocalipsis describe como Jesucristo, pero ya vimos la semana pasada que no es Jesucristo. Y ese Mesías que viene en su segunda venida como Jesucristo, ¿sí?, es Jehová, o es el Mesías esperado por Israel. Y ahorita vamos a ver por qué Israel no reconoció a Jesús como el Mesías, y sin en cambio sí van a reconocer a este que viene en su segunda venida como Jesucristo como su Mesías. ¿Ok? Es lo que vamos a aprender. ¿Ok? Seguimos. A fin de comprender este tema, empecemos por entender qué es un epíteto. Entonces, escucha. Un epíteto es un adjetivo que denota la cualidad específica de alguien. Es parecido a un adjetivo calificativo, pero un epíteto es algo más específico. ¿Sí? Escucha. Por ejemplo, la Biblia nos habla que Jesucristo era el Cordero de Dios. Esto es un epíteto. Jesucristo es el lucero de la mañana. Esto es un epíteto. Jesucristo era el hombre de dolores. Jesucristo fue el Hijo del Hombre. Jesucristo era el Logos. Jesucristo era el Verbo. Entonces, esto es un epíteto. Cuando a alguien específicamente se le reconoce una cualidad específica. Entonces, hay muchos epítetos en la Biblia que describen que Jesucristo fue el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Verbo, la puerta, el camino, la verdad y la vida. Específicamente se le atribuyeron solamente a Él. A ningún otro ser humano se le pueden atribuir esos epítetos. Son exclusivos de alguien. Y en este caso se le atribuyeron a Jesucristo. ¿Ok? Seguimos. Por lo tanto, cuando las personas dicen que Jesús es el Mesías, no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo en su contexto actual cultural hebreo. Pongan atención. Hoy en día, desde el día que Jesús vino, la gente de ese tiempo hebrea tenía un concepto cultural de quién era el Mesías. Y de acuerdo a ese contexto cultural, que ahorita vamos a entenderlo, por eso es que la gente no reconocieron a Jesús como el Mesías, por el concepto cultural que en ese momento ya existía y que hasta el día de hoy sigue existiendo en los hebreos, en su cultura. Entonces no tiene que ver con algo que
tiene que ver con un concepto cultural, por lo cual no entendieron que Jesús era el Mesías. Ahorita lo vamos a ver. Escucha. El tema del Mesías, o de esta palabra Mesías, tiene que estudiarse de manera diacrónica, es decir, a través del tiempo. Es decir, ¿cuándo nace el concepto? ¿O por qué nace este concepto? ¿Y a quién o a quiénes se les aplica este concepto? En este caso de la palabra Mesías. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? O la palabra Mesías en el hebreo. En el hebreo la palabra Mesías significa una persona ungida. En este caso con aceite. Se derramaba de la cabeza hasta los pies aceite en un cuerno. ¿Sí? Se le derramaba a la persona y esa persona era considerada un ungido. Escucha, en la cultura hebrea, estas palabras que les estoy diciendo son muy delicadas. En la cultura hebrea, a una persona que se le ungía con aceite de la cabeza hasta los pies, era considerado un ungido. ¿Ok? Seguimos. Y en el griego la palabra es Cristo. Ambas, Mesías como Cristo, significan ungido. En este caso, es decir, son personas que han sido ungidas con aceite para una labor específica. ¿Ok? Ahora bien esto. ¿A quiénes se les ungía en Israel según la cultura hebrea como personas ungidas? ¿A los reyes? A los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Ahorita vamos a ver esto. Escucha. Éxodo capítulo 30, versículo 30 dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces la cultura hebrea, basada según la estructura de la ley, recomendó a Moisés, Jehová recomendó a Moisés que él tenía que ungir a ¿quién? A los sacerdotes, ¿sí?, de la tribu de Aarón, para que ejercieran el sacerdocio. Esto es lo que nos está diciendo Éxodo 30:30. ¿Ok? Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Aquí está hablando Dios a Isaías. Escucha, dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Asaf, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, Dios le está dando una encomienda a Isaías que tiene que ungir a un hombre como rey, pero también tiene que ungir a otro hombre como profeta. Entonces, resumido en poco, estos dos pasajes nos hacen ver cómo Jehová, a través de la ley, dejó legalizado a qué personas se les tenía que ungir de una forma especial. Unos para ser reyes, otros para ser sacerdotes y otros para ser profetas. ¿Ok? Seguimos. Así que, como podemos darnos cuenta, según la cultura hebrea, solamente hay 3 personas que están reglamentadas para ser ungidas con derecho legal a fin de cumplir sus encomiendas. Y estas personas están reglamentadas a partir de que la ley le fue dada a Moisés. ¿Ok? Seguimos. A fin de comprender más ampliamente este tema, debemos de recordar y no olvidar que Adán, es decir, la primera humanidad fue modificada y clonada genéticamente, y de esta surgieron 2 linajes, uno espiritual y otro en la genética, lo que conocemos como trigo y cizaña. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué relación tiene que ver el problema de la genética con lo del Mesías? O con el reconocimiento del Mesías. ¿Qué tiene que ver la cultura hebrea con lo genético? Pues tiene que ver mucho. Ahorita lo vamos a comprender. ¿Qué fue lo que pasó? Y que a través de eso que pasó, ya no se reconoció a Jesús
como el Mesías prometido. ¿Ok? Escucha. Así que recordemos que cada uno de los vigilantes, desde el principio, se hicieron cada uno su linaje, juntamente con Jehová. Y de estos linajes se formaron pueblos y naciones. ¿Sí estamos entendiendo? Ellos modificaron al hombre genéticamente. Y cada uno de esos hombres formaron su linaje. Y de ese linaje se formó un pueblo y se formó una nación. Y no solamente, sino que cada uno formó su pueblo y su nación. ¿Sale? Sí. Y Jehová hizo lo mismo. Todos ellos hicieron lo mismo. Formaron pueblos y naciones, que son lo que ahora conocemos como las naciones sobre la tierra. ¿Ya lo vamos captando? Sí. Ahora seguimos. Escucha, seguimos. Pero a todos estos pueblos o naciones que están sobre la faz de la tierra, escucha, el Padre Celestial siempre se les ha hecho presente. Es decir, se les ha manifestado a todos los hombres, hablándoles de forma interna a fin de dárseles a conocer. Entonces, aunque estos seres formaron pueblos y naciones, a todos esos pueblos y a todas esas naciones que ha hecho Dios el Padre, se les ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque los hombres en cierta forma fueron desconectados de Dios. Al ser manipulados fueron desconectados, aunque no del todo, pero fueron desconectados. Y Dios no puede dejar a los hombres a merced de esos seres, del gobierno de esos seres. Y entonces, ¿qué hace Dios? Se hace presente. En cada uno de los pueblos y en cada una de las naciones, Dios a determinados hombres se les ha hecho presente y se les ha revelado. Por eso diferentes culturas tienen relatos escritos que hablan sobre la existencia de un Dios creador. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Seguimos. Recordemos que la modificación genética de la cual fuimos objeto inhibió nuestros sentidos sensoriales o espirituales, aunque no del todo, a fin de poder claramente sentir y experimentar la realidad de Dios. Y de esto se valieron los vigilantes para establecer su sistema religioso y político por medio de su ley externa dada a Moisés. Y por ello, hasta el día de hoy los hombres no se preocupan por tener una relación íntima, interna y real con el Padre Celestial. Voy a tratar de resumirlo. Dios creó al hombre, los vigilantes lo modificaron, los vigilantes se formaron pueblos y naciones. ¿Sí? Los vigilantes dieron ley a los hombres. En este caso, lo que Jehová le dio a Moisés, una ley que reguló una cultura, reguló una política, reguló un sistema religioso. En esa ley estaba implícito lo político y lo religioso, lo social y aún lo sanitario. Todo el sistema que conocemos que existe en todas las naciones y los pueblos sobre la tierra. ¿Sí lo estamos comprendiendo? No nada más Jehová nos dio a Israel, los otros pueblos y naciones también tenían esas regulaciones. ¿Ok? Pero antes de que existieran estas regulaciones de una ley, Dios ¿qué hacía? Dios interactuaba con los hombres. ¿Ok? Sigo, escucha. La historia bíblica nos muestra que Jesús vino de un linaje de fe. Pongan atención en esto. Jesús vino de un linaje de fe, pero la escritura bíblica nos lo presenta de genética, a fin de priorizar en ello y no en la fe. Y esta ha sido la estrategia de Jehová. Entonces todos conocemos, y ahorita vamos a ver que desde Adán
Noé, Abraham, etcétera, etcétera, vino el Cristo. Sí. Y todo se nos ha presentado, según la Biblia, en la genética. Y si tú no eres parte de esa genética, parte de ese pueblo, parte de esa nación, tú no eres pueblo. ¿Ya se dieron cuenta? Pero si tú sí eres parte de esa genética, de esa genealogía, de esa simiente genética, entonces sí eres pueblo. Como muy exclusivo, ¿no? Sí, son exclusivos, son elitistas. Entonces démonos cuenta que antes de la regulación de la ley dada a Moisés, Dios tenía un pueblo. Y era pueblo de fe. Y no era específicamente Israel. Eran los pueblos que estaban regados sobre la faz de la tierra, con los cuales Dios podía hablar e interactuar. Pero cuando llega la regulación de la ley al pueblo de Israel, entonces ahí se regula que nada más es en la genética. Ya no es en la fe a cualquiera que pueda tener en comunión con Dios. Ahora la ley dice que solamente es a reyes, a profetas y a sacerdotes. ¿Ya lo están captando? Sí, como manipulado. Cuando antes un ungido era alguien con quien Dios hablaba, porque el Espíritu posaba sobre él, aunque no estuviera ungido con aceite. Se le reconocía como ungido porque el Espíritu Santo posaba sobre él y Dios hablaba a él. Pero cuando llega la regulación de la ley, ahora ya no es nada más que el Espíritu esté sobre él, sino tiene que ser un profeta, un sacerdote, un rey que ha sido ungido con aceite, y en ese que fue ungido con aceite, el Espíritu Santo tiene que posar. En otro no, solamente en ese. Se separaron. ¿Se dan cuenta? Sí, una manipulación. Algo. Y ya no es para cualquiera de otra nación, ahora nada más es para la nación de Israel. Que quisieron ajustar el mover de Dios a todos los hombres, a todos los pueblos, a todas las naciones, nada más a un pueblo, en este caso Israel. Y en este caso nada más al sacerdote, al profeta y al rey. No se puede. La historia nos muestra que no se puede, ni Dios se puede ajustar a eso. Dios se quiere dar a conocer a todos los hombres. Y se ha dado a conocer a todos los hombres. Amén. Estén ungidos con aceite o no estén ungidos con aceite. Sean del pueblo o no sean. Así es, sean del pueblo de Israel o no sean del pueblo de Israel. Seguimos. Esto lo encontramos como ejemplo en Romanos capítulo 9, verso del 3 al 8, que dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Según mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. O sea, Pablo está reconociendo que hay un linaje genético del cual vino Cristo. Hay un pueblo nacional, sanguíneo, genético del cual vino Cristo. ¿Ok? Lo reconoce Pablo, pero mira lo que dice adelante. El cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, Pablo les está dando en la torre a los judíos como no tienes idea. Porque les está diciendo, mira, yo reconozco que por medio de la nación, de nuestro pueblo, de nuestro linaje, de nuestra genética vino el Cristo. Yo lo reconozco.
Pero no puedo reconocer que porque Cristo vino de este linaje, todos somos hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios son los de fe, los de la promesa. Porque la Escritura dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y por qué en Isaac? Porque Isaac fue un hijo de fe que abrazó la fe de Abraham y fue engendrado por la fe. Así es. ¿Se dan cuenta? Si fuera en la genética, Ismael hubiera sido hijo de Abraham, porque salió de sus lomos. Pero no fue contado Ismael como hijo de Abraham porque no tenía la fe de Abraham en el Padre Celestial. Y a Isaac sí tomó la promesa del Padre Celestial y fue engendrado por la fe. Entonces, la Escritura nos está revelando que no por ser descendientes genéticos son israelitas. ¿Ya se dieron cuenta? No son pueblo. Y hay gente así, ¿no? Que dice, yo ya, una vez una persona me dijo, yo ya descubrí que vengo de la tribu de Benjamín, ¿no? O que si mi apellido López Pérez. Así es. Ajá. Y lo estamos viendo porque fue una estrategia de Jehová. Y ahorita vamos a ver por qué. O si no, dentro de 8 días lo vamos a ver. Fue una estrategia. Todo tiene un porqué. ¿Sí? Todo tiene un porqué. Seguimos. Así que como podemos ver, Pablo claramente nos expone que Cristo vino según la carne de un linaje humano, pero no todos los descendientes en la genética de Abraham son hijos de Abraham, sino solo los de la fe como Isaac son contados como hijos o como descendientes de Abraham. Entonces, según la genética, todos eran descendientes de Abraham. Pero para Dios no cuenta la genética, para Dios era la fe. Esos son verdaderamente los descendientes de Abraham, los de fe, no los de genética. Por eso Jesús, cuando se presenta con los fariseos, les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no lo son. No porque son hijos según la carne, son ustedes descendientes de Abraham, ustedes son descendientes del diablo. Jesús nos desconoce. Jesús ahí les está diciendo, ustedes no son hijos de fe. Si ustedes fueran hijos de Abraham, hijos de fe, ustedes me amarían, recibirían mi palabra. Pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Amén. Sí, amén. Seguimos. Por esto es que Jesús vino por medio de la nación y el linaje, ¿sí?, de Abraham, porque él previó que de esta nación y de este linaje saldría la estructura religiosa a todo el mundo, o la principal estructura religiosa a todo el mundo, y por ello era necesario que asimismo se fundamentara en ese pueblo y en esa nación la fe del Padre Celestial, ya que al Padre no le interesa lo nacional o lo genético. Entonces, el Padre previó que Jehová, ¿qué iba a hacer? Iba a estructurar y iba a regular quién sería el ungido, de qué pueblo saldría el ungido. Y sabiendo el Padre Celestial que iba a ser de la nación hebrea, de ahí mismo se provió que en la carne, en la genética, en lo nacional, saliera el Mesías, el ungido, el Cristo. ¿Me explico? Porque ese pueblo se iba a perder de la fe, porque iba a quedar regulado a la ley. Y Dios no quiere que la nación se pierda. Y Él previó que por esa nación, por esa estructura, todos los demás pueblos iban a adoptar esa estructura. En este caso, esa estructura religiosa. Y por ello de ahí viene el Cristo. O sea, Dios desde el principio, pon atención, Dios desde el principio tenía un pueblo de fe que estaba regado sobre toda la tierra. ¿Me explico? Y ese pueblo de fe, de ahí va a levantar un Mesías, un ungido, para proclamar
su voluntad, toda la humanidad. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Pero ¿qué pasó? Jehová, conociendo los planes, la estrategia de Dios, las profecías, lo escrito, se da cuenta de cuál es el pueblo en el cual viene el linaje. Y ese es el pueblo que él adopta y abraza. No sé si me estoy explicando. Ajá, y le da la ley y lo manipula, ¿no? Así es. Y entonces le hace creer a ese pueblo que ahí va a venir el Mesías. Y sí, ahí va a venir, pero en la fe. Pero él No todos eran de lo la fe. cambia a fin de él poder enviar su propio Mesías. Seguimos. Así que como podemos ver, la escritura bíblica nos muestra que antes de las regulaciones de la ley dada a Moisés, Dios hablaba con todos los hombres. Escucha, antes de las regulaciones de la ley dada a Moisés, Dios hablaba con todos los hombres y les comunicaba sus planes eternos, aún sin estar ungidos según las regulaciones de la ley. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15. Aquí dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. ¿Quién habló aquí? Jehová, ¿Quién creen que habló? la serpiente. La serpiente. Dios, ¿no? Dios, sí. Tiene la sentencia. A ver, recuerden lo que vimos. Habla Jehová, Y habla Dios. pero Dios también habla, inspira a que las palabras que se dicen sean las correctas con un propósito. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Pondré enemistad entre ti y la simiente. No, Jehová está diciendo, yo voy a poner enemistad. No, él sabía que ya se había levantado una enemistad. Pero él dice, yo voy a poner enemistad. No, él sabía que ya se había levantado una enemistad. Ya había dos simientes, una genética y una espiritual, por causa de lo que ellos hicieron. Él sabía que lo espiritual no iba a poder ser opacado toda la vida. Él sabía que lo genético, lo humano, lo visceral, lo instintivo estaría en el hombre, pero también lo espiritual. No sé si me estoy explicando. Sí. Y entonces queda declarado esto: habrá dos simientes, dos impulsos en los hombres, uno bueno y uno malo. ¿Ok? Ahora, esta palabra se la dice Jehová a Abraham, pero es Dios advirtiéndole a Abraham una promesa de lo que vendría en Cristo. ¿Se están dando cuenta? Siempre va a haber enemistad, pero tarde o temprano el bien va a vencer al mal. ¿Y se cumplió o no se cumplió? La palabra que aparentemente Jehová le dio a Adán no fue Jehová, fue Dios advirtiéndole a la humanidad que el Cristo vendría y aplastaría a Satanás, su sistema. Amén. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra palabra, como Dios también le habla ahora a Abraham. Dice, la promesa de Dios de que el Mesías vendría de su simiente, es decir, de su fe. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 3. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Luego el verso adelante dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de la simiente de la fe, no de... Exactamente. Pero ¿qué hace Jehová? Le avienta de su cosecha y maldeciré. No, él sabía que Abraham, por ser de fe, iba a ser un pueblo bendecido, y de ahí se cuelga. Y el que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldecido. Él se cuelga ahí. Pero él sabía de que de Abraham, por ser un hombre de fe, ahí va a venir la simiente. Gloria a Dios. ¿Qué simiente? El Cristo. El Cristo, la fe. Sí,
¿Ok? Seguimos. Ahora, veamos el cumplimiento de la promesa hecha a Adán y hecha a Abraham. Vamos a ver el cumplimiento, ¿sí? Este cumplimiento lo encontramos en Jesucristo, es decir, en Jesucristo fueron aprobadas y confirmadas las palabras que le fueron dadas a ellos a fin de darles validez. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando habla de Cristo, está hablando de todo aquel que es ungido. Amén, amén, de cada Cristo. Así es. Para Dios no hay ungidos. Para Dios eres ungido. Es de forma personal. Por eso les decimos, tenemos que ser Cristo. No hay Cristos, es Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el ungido, tú eres el ungido. El que está en Cristo está en Él, Él es el ungido. ¿Sí lo estamos comprendiendo? ¿Sí? Entonces seguimos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo lo prometido a Abraham y lo prometido a Adán se cumplió en Cristo? Tu simiente herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Se cumplió en Cristo. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Se cumplió en Cristo. Cristo fue la simiente prometida a Adán y la simiente prometida a Abraham. ¿Ok? Así que en este pasaje podemos darnos cuenta cómo en Cristo se cumplió lo que Dios le dijo a Adán, de que su simiente le aplastaría la cabeza al enemigo. Y en Cristo también se cumplió lo que se le dijo a Abraham, de que en su simiente, es decir, en este ungido, todos hemos sido bendecidos. Amén. Sigo. A continuación, vamos a ver de una forma cronológica y bíblica, ¿sí?, los nombres de algunos de los hombres con los cuales Dios hablaba antes de Moisés. Y estos estaban ungidos por el Padre, pero no de la forma humana con aceite, pero sí por el Espíritu Santo que posaba en ellos. Escucha, antes del diluvio, Dios habló con Adán, Dios habló con Enoc, Dios habló con Matusalén, Dios habló con Enoc. Puse los más relevantes, pero hay muchos más que antes del diluvio Dios habló con ellos. Caín también, ¿no? Sí, hay varios, pero pongo los más relevantes. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que estas personas eran consideradas antes de Moisés como ungidos. Como Cristo. Eran Cristos, eran ungidos. Estaban escogidos. Así es, por Dios. Fue gente que mantuvo una comunión con Dios porque Dios se reveló a ellos. Eran hombres de fe. Y entonces ahora nosotros también, porque tenemos la relación. Así es. Por medio del Espíritu. Así es. Todo está incluido. Así es. En la unción, todo está en la unción. Todo lo que dice, todos los que están en Cristo, pero entonces esto nos lleva a todos los que tienen comunión con Cristo. Nosotros vemos a Cristo como el hombre. No, veámoslo como un estado. Cristo es el estado óptimo que nosotros tenemos que alcanzar, de ser ungidos, de que Él
Ya no de que Él pose, sino de que Él more en nosotros. Eso nos hace ser ungidos. El Espíritu, su vida, su emanación, su ley debe de estar escrita en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Seguimos. Ahora, después del diluvio, escucha, hasta Abraham, Job, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, hasta llegar a Moisés. También Moisés fue ungido y no con aceite. Dios también habló a Moisés. Pero ahí, ¿qué pasa? Se le aparece Jehová y empieza a trastornar todo lo que el Padre Celestial ya venía haciendo. El Padre Celestial traía un linaje de fe, no de genética. Y entonces, ¿qué hace Jehová? Ahí da una ley y empieza a regular que todo sea en la genética, que todo sea nacional. ¿Ok? Escucha. Así que como podemos ver, Dios siempre habló a los hombres y estos eran principalmente considerados su pueblo de fe y no de sangre o no nacional. Y de este pueblo de fe es que nació la simiente prometida a Adán y Abraham. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 2, verso 28. Dice: pues no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión la que se hace en el exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Dios ya se había provisto de un pueblo, ¿sí o no? Sí. ¿Y ese pueblo cómo le llamaba a Dios? Israel. ¿Pero era espiritual? ¿Era de fe o era nacional? Era espiritual, originalmente era espiritual. Aunque se estaba formando nacional y en la genética, a Dios no le interesaba que se estuviera formando nacional y en la genética. Le importaba la fe, le importaba los que se relacionaban con Él en espíritu y en verdad. Seguimos. Ahora, debemos de saber y entender que en este mismo linaje de fe, Jehová se valió para formar su linaje de sangre y nacional, a fin de establecer su reino terrenal y no espiritual. Entonces, Jehová siempre vio desde el principio que Dios trataba con hombres de fe. Y de esos hombres que Él veía que Dios iba tratando, Él fue planeando formar de ese linaje de fe, formar su linaje de sangre, formar su linaje en la genética, el nacional. ¿Y lo logró o no lo logró? Sí. Lo logró. Se valió de la fe, y ahí se fue metiendo, y ahí lo fue armando, ahí lo fue entretejiendo. Cuando ve que en Egipto hay muchísimos hebreos, ahí es donde ve la oportunidad de ¿qué? De sacarlos y estructurar ¿qué? Su pueblo, su nación, y ahí lo hace. Exactamente. Ahí lo hace. Sí, es un plan que Él venía haciendo, pero ahí ve ya la consumación y la realización de lo que Él podía ya hacer. Ahora entendamos que de este linaje de sangre y nacional surgiría el Mesías. Pongan atención, es decir, el ungido, pero no con el Espíritu como en Jesucristo, sino según la ley. Y este es el prometido por Jehová a su pueblo nacional, y que ya vimos que regresará montado en un caballo blanco con sus ejércitos a gobernar la tierra con vara de hierro y a restaurar toda la estructura religiosa del antiguo pacto. Entonces, hay un Mesías que vino, que es Jesucristo, en fe. Sí. Ajá. Y hay un Mesías prometido nacional en la genética.
El de fe ya vino, pero el nacional todavía no viene. Pero todavía no viene, quiere decir que sí va a venir. Va a venir. Forma ya de la otra simiente. Es el que estamos viendo, el que vimos la semana pasada, el que viene en un caballo blanco es el Mesías prometido por Jehová a Israel. Porque el prometido por el Padre Celestial en la fe fue Jesucristo. Ahorita vamos a ver cómo es que ellos no se dieron cuenta de esto. ¿Sí? O sea, miren, de una forma u otra, a ver, pongan atención, de una forma u otra, todos los cristianos conocemos la mitad de la verdad. Es verdad. Porque todos ya sabemos que el Mesías ya vino y que los judíos no le reconocieron. Eso ya lo sabemos. El problema es que pensamos que el Jesús que viene en la segunda venida, pensamos que es el Jesús. mismo. No es. Pensamos que es Jesús. Es el otro Y lado. no es Jesús. Es un falso Mesías. ¿Me explico? Ese es el problema que tenemos. ¿Ok? Seguimos. Escucha. La segunda venida de Jesucristo es un falso Mesías, es decir, un falso ungido, no mandado por el Padre Celestial. ¿Sí? Pues el ungido prometido por el Padre a su pueblo fue Jesucristo y ya vino. Fue un hombre de fe, no un hombre en la genética o nacional. Y no le reconocieron porque no se sujetó a las características mesianas del nacional. Es decir, el Mesías nacional debería de ser un rey y no un profeta o un hombre cualquiera ungido. Debería de ser un militar y no un ser espiritual. Un libertador. Aquí está la clave. Exacto. ¿En qué no lo reconoce? Cuando Jehová le da la ley a Moisés, en esa ley estaba toda una estructura de un sistema político y religioso. Y esa ley, al regular el sistema nacional de la nación, establece que solamente un profeta, un sacerdote o un rey puede ser ungido. Y con aceite. Con aceite. Ya no con espíritu, sino con aceite. Sí, y si fue con aceite, ahora sí el espíritu puede estar sobre él, si no, no. Pero no es así. Y hasta el día de hoy pasa. Si tú has sido ungido, si tú has sido consagrado, el Espíritu Santo te respalda. Si no, eres un llanero solitario. Ay, sí, bien, tocar eso. ¿Sale? O sea, aguas. Yo nunca los vi así. Aguas. ¿Ok? Seguimos. Escucha. Los judíos no creyeron en Jesucristo como su ungido, como su Mesías, pues la ley dada a Moisés cambió todas las características del verdadero ungido de fe, dando como resultado falsas expectativas del prometido por Dios a Adán y a Abraham. Entonces ya para el tiempo de Jesús, todos los judíos, toda la nación, ya no tenían las expectativas en un hombre de fe. No. Ya sus expectativas estaban en un hombre nacional, político, militar, Poderoso, libertador, sí. Por eso cuando Jesús se presenta, Y en la manera en que pues se no. presenta, no cumple las Tú expectativas. no puedes ser, o sea, ¿cómo vas a ser tú nuestro libertador? Si tú te dejas pisotear, te dejas mangoñar, te dejas humillar, ¿cómo? Quien cambió eso fue la estructura de la ley dada a Moisés. ¿Ok? Seguimos. Un ejemplo de esto lo vemos en Saúl y en David, pues ellos encabezaron el prototipo del Mesías esperado, pues ellos fueron guerreros, libertadores, que surgieron cuando los filisteos, los moabitas, ¿sí? Y los edomitas, etcétera, etcétera, gobernaban a Israel o dominaban a Israel. Entonces, ¿qué pasó? Jehová levantaba su ungido. Jehová levantó su rey. Y por medio de ese rey físico, no de fe, sino político, militar, ¿qué hacía?
conquistaba a las demás naciones. Y ahí el pueblo de fe y el pueblo nacional se crearon su prototipo del Mesías. Así, porque ya el pueblo, ¿qué hace? Copia el modelo de las otras naciones y dice, queremos rey. ¿Ustedes creen que el Dios que creó todos los hombres nada más se va a relacionar con un pueblo, con una nación y nada más con ellos va a pactar y se va a olvidar de todos? Y les va a decir, si ustedes todos quieren ser parte de mí, tienen que ser parte de este pueblo y tienen que circuncidarse, tienen que ser así, 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 si no, no le entran. Sí, lo mismo, el sistema religioso que impera hoy. ¿Ya se dan cuenta? Sí, en cualquier... Ok, seguimos. A fin de comprender más ampliamente el tema de quién es el Mesías o el ungido esperado por el pueblo de Israel, debemos de saber que después de las regulaciones de la ley dada a Moisés, Israel ya no esperaba a un hombre de fe como ungido, a fin de ser dirigidos por Dios. Ellos ahora esperaban a un rey militar que los libertara de las opresiones de sus enemigos y que los liderara y les diera libertad y prosperidad permanente. El rey se volvió la esperanza para Israel, a fin de que fuera un reino estable con paz y provisión económica, libre de toda opresión y esclavitud humana. Entonces, una vez que entró la regulación de la ley y que se nombró a alguien como un rey, ¿qué pasó? El pueblo de Israel ahora, ¿qué esperaba? Un militar. Que su Mesías fuera un rey siempre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos querían un rey que los defendiera, que peleara sus batallas, que los libertara, que formara ejércitos para ya no ser esclavizados o subyugados. Y Jehová les constituye su rey. Y ahora ellos saben que cada vez que se necesita un rey, en ese rey puede levantarse ¿qué? El ungido esperado. Entonces cada vez que habían nombrado un rey, ellos lo ungían esperando que ese fuera el que los iba a libertar definitivamente. Y hasta el día de hoy siguen esperando que alguien los liberte definitivamente. ¿Y va a aparecer o no va a aparecer? Sí. Pero no va a ser Jesús. Es el falso Mesías, el falso ungido de parte de Jehová, o Jehová mismo. Ahora, un ejemplo de esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4, que dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pues ahí está el relato. Cuando ya no quisieron ser dirigidos por un ungido de fe. Por el profeta Samuel. Porque dijeron: tus hijos no son de fe. Tus hijos no están ungidos. Tus hijos no tienen comunión con Dios. Mejor danos un rey como las otras naciones. ¿Y ahí quién aprovechó? Jehová. Ahí dijo: ok, les voy a dar un rey. ¿Se dan cuenta? Para esa nación, para ese pueblo, no había un hombre de fe en ese momento. O sea, la queja era genuina. Sí. De parte del pueblo, Sí. de reclamarle a Samuel Sí. por la conducta de sus Así hijos, es. que no eran dignos. No había un sucesor de fe. Y entonces Jehová les levanta su rey. Les levanta su ungido. Aprovecha el momento y dice: este es el momento para darles a su ungido, y que ya no esperen un hombre de fe, ahora que esperen a un rey militar. Ok, seguimos. Así que, como podemos ver, el pueblo de Israel en ninguna manera esperaba como Mesías a un hombre de fe. Ellos esperaban ahora a un rey, a un gobernador, a un líder militar o político que los libertara de la opresión romana. Entonces, cuando Jesús llega, están siendo oprimidos por Roma, ¿y qué esperan? Literalmente un libertador, un guerrero, un político, un rey. Sanguinario y todo. Exactamente, alguien sanguinario que los liberte. Y llega Jesús
Montando un pollino. Pero era verdaderamente el profetizado, lo vamos a ver más adelante. El hombre de fe, el manso, el humilde, el profetizado, el experimentado en quebranto, en dolores. ¿Qué van a creer en él? Ya toda su cosmovisión, su cultura, ya los había programado a recibir a un militar. Ya estaban programados por las regulaciones de la ley. ¿Se dan cuenta? O sea que ellos querían ver a alguien llegando, declarando guerra, poderoso. Así como el Jehová, ¿no? Que decía, con unas teas y unas ollas, y griten y todo. Así es. Y el ángel de Jehová matar los campamentos. Ajá. Así es. Sí, tenían esa cosmovisión. Así es. Seguimos. Jesús en ninguna manera cuadra con el término Mesías aplicado en el contexto cultural hebreo expuesto por la reforma de Jehová a Moisés. Por ello los israelitas desconocieron a Jesús como tal y solo lo aceptaron como un profeta. ¿Ya se dieron cuenta? Por ello no lo pudieron reconocer. No es que ellos no lo hayan querido conocer o reconocer, es que no podían. Su cultura, su formación, ya les borró el hombre de fe, el ungido de fe, el que realmente hablaba con Dios en fe. Ellos ya esperaban un militar. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, verso 13, que dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí podemos ver una escritura que revela claramente que el pueblo de Israel culturalmente solamente pudieron reconocer a Jesús como un profeta, pero nada más, pero no como el Mesías. Porque para ellos su Mesías ya era un rey, ya era un militar, ya era un rey político. Mas sin en cambio, el Espíritu de Dios le revela a Pedro que Jesús era el Mesías, el ungido profetizado antes de las regulaciones de la ley, que concordaba no con un sistema religioso y político, sino que concordaba simplemente con ser un ungido de parte de Dios en el cual el Espíritu Santo posaba. Y era de fe nada más. ¿Sí me explico? Y Jesús no fue ungido como profeta, Jesús no fue ungido como rey, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Se dan cuenta? Pero eso ya en la cosmovisión hebrea de ese momento no entraba en su cabecita. Jesús, como podemos ver, no fue el Mesías, pero sí fue la simiente prometida a Adán y Abraham. Entonces Jesús para los judíos, para su cosmovisión, no fue el Mesías, pero literalmente sí fue el Mesías. ¿Sale? Seguimos. En este caso sí fue el Mesías o la simiente prometida a Adán y Abraham. Jesús fue en este contexto más que el Mesías esperado. Ellos esperaban un militar, pero Jesús fue más que un militar, más que un Mesías esperado. Pues un Mesías, ya en el contexto cultural hebreo, ¿sí?, era un líder político, militar, gubernamental, ¿sí?, totalmente terrenal, ocupado de las cosas terrenales, alguien que amaba el placer de las mujeres, alguien a quien le interesaba matar o asesinar para lograr sus objetivos, alguien que era frío y calculador, y por ello Jesús en ese contexto cultural no fue el Mesías, aunque sí lo fue. En lo espiritual, en la fe, lo fue, pero en lo cultural
ya no lo fue. Amén. Seguimos. Ahora la pregunta es, ¿quién es más grande? ¿Un rey militar como tal o Jesús? Claro que Jesús, pues su misión no fue terrenal, sino espiritual. Un ejemplo de esto lo encontramos en Isaías, capítulo 61, verso 1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y del día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Se dan cuenta? Esa fue la manifestación de él, ¿no? Cuando lee el rollo de Isaías. Así en la es. sinagoga. Él fue lo que leyó. Y se Hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Y le creyeron? No. No, pero él estaba hablando de la verdadera profecía. Se las está recordando en su cara. No, el ungido, el Mesías, no es político, no es gubernamental. Aquí está escrito, es de fe, es manso, es humilde. Hoy se está cumpliendo en mí. Ese fue Isaías. Ajá. Pero lo leyó Jesús. Ajá, en la sinagoga. ¿Y le creyeron? Tan loco este cuate, ¿cómo Cuando creen? no empieza la pelea. Pastor, entonces en sentido tendría que hubiera sido crucificado, ¿no? ¿O es plástico otro? No, sí tiene Ay, sentido. no quiero decir ese cumplimiento tan sangriento, tan terrible, por dar cumplimiento a la ley, obra del otro. Entonces yo lo veo así como que dije, qué terrible, porque fue sometido a eso tan terrible. Fue profetizado, escuchen, fue profetizado que iba a morir, no porque debiera morir, sino porque se vio lo que le iban a hacer por ser el verdadero Mesías. Antes de que los liberte, lo vamos a matar. No sé si me explico, pero en esa muerte los libertó. Pues sí, ay, no, qué glorioso. ¿Sí me estoy explicando? Sí, venció la muerte. Porque a eso ellos lo querían desaparecer, ¿no? Y eso de una forma u otra todos lo sabemos. ¿Qué decimos? El diablo quiso matar a Jesús y no se dio cuenta que al matarlo cumplió el propósito de Jesús. Así inocentemente, ¿no? Parvulitos. ¿Sí? Así nos los han enseñado y esa es la verdad. Jehová se dio cuenta que Jesús era el Mesías esperado y que dijo, lo tenemos que matar. Pero no lo dimensionamos así como ahorita nos los enseñan, sino ahorita ya atando cabos y quedan. Así es. O sea, por eso les digo, todos de una forma u otra tenemos parte de la verdad, pero hay engaño. Y tenemos que ver dónde está la verdad y dónde comienza el engaño, dónde nos desviamos. Y no es nada fácil, Dios nos tiene que mostrar. Amén. Seguimos. Seguimos. Jesús no fue el Mesías en lo absoluto esperado por Israel, pero sí la simiente prometida a Abraham. Jesús fue y es mucho más que un Mesías moderno. Jesús no fue ni era un tipo ególatra, egocéntrico, mujeriego, mentiroso, ni un asesino, ni un militar. Jesús vino proclamando el reino de Dios y su justicia. Ejemplo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Seguimos. Jesús vino a proclamar el año agradable. En hebreo es Jovel, y nosotros lo conocemos a este año como el año del jubileo, en el cual se libertaba a todo cautivo y se cancelaban todas las deudas de todo hombre. Jesús, al proclamar el año agradable, no estaba hablando en sentido literal de cadenas literales, sino espirituales. Él estaba hablando de los presos de todo tipo de deudas, no solamente físicas, sino espirituales, ni solamente económicas, sino espirituales. El Jovel o el año agradable
es el año número 49, en el cual todas las deudas Dios las está perdonando. Y así como Dios les estaba perdonando a ellos sus deudas, ellos también tenían que perdonar las deudas a todos los hombres y sobre todo a los pobres. Jesús no pudo ser el Mesías esperado por Israel, porque ni siquiera fue ungido como tal. Y si decimos que Jesús fue el Mesías esperado por su pueblo, es rebajarlo a una condición humana y terrenal. Entonces Jesús no fue el Mesías esperado por su pueblo, pero sí fue el Mesías profetizado a su pueblo de fe, no al nacional, pero sí al de fe.